vamos a leer en el libro de Santiago, el capítulo 5, el versículo 16. Aquí tenemos un versículo que nos habla de la importancia de cómo nosotros tenemos que estar antes de orar, porque para que la oración sea efectiva, el vaso que tiene que estar preparado, ¿no? Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Aquí nos habla que la oración del justo es poderosa y eficaz. Es importante notar que es el justo, porque hay personas que son injustas y que nada más oran cuando tienen un problema. Y yo no digo que Dios no los escucha, porque jamás. Un padre siempre escucha a sus hijos. Amén. Pero en mi opinión carnal, yo pienso que un padre va a escuchar más al hijo que mejor se porta. Porque eso es lo que yo hago. Me piden, ¿cuánto tú necesitas? $130 para un libro de la universidad. Uy, eso es mucho dinero. ¿Y qué tú hiciste con el trabajo tuyo, con el cheque tuyo? O sea, un ejemplo que le estoy dando. No, pero ¿y tu dinero? No, yo lo gasté, que le compré el carro, pero que tú pones el dinero en el carro y no en el libro. Y, todas esas cosas ocurren, ¿verdad? Los hijos nos piden ayuda y nosotros pues se la damos, pero a veces es un poquito más fácil dársela al que está mejorcito que al que está un poquito, ¿verdad? Desviadito. Entonces yo creo que todos podemos orar, pero la palabra nos dice aquí que la oración del justo es poderosa, que obra eficazmente. Entonces es bueno nosotros mantenernos limpios, día a día pedirle perdón al Señor, día a día buscar su presencia para que nuestras oraciones tengan más efectividad. Porque tiene más efectividad, de acuerdo a lo que dice la Biblia, si somos justos cuando oramos. Eso es ABC. No se puede discutir, esa es la realidad. Es muy bueno tomar agua en un vaso limpio y que el agua esté limpia también. Porque aunque el agua esté limpia, si el vaso está sucio, está difícil. Entonces la oración tiene que salir para que sea eficaz de una persona que esté siendo justa. Amén. Déjenme que no quiero brincar ninguna cosa. Vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 4, de los versículos 23 al 26, y vamos a comenzar a hablar de esta situación en la iglesia que yo les había comentado. Pero antes de esto, déjenme hablarle un poquito más sobre, además de las dos categorías de oración, la individual y la unánime. Cuando oramos hay diferentes cosas pasos que debemos de hacer cuando oramos, y también hay diferentes tipos de oración. Y es muy importante conocer esos tipos de oración porque así podemos evaluarnos a ver si estamos orando bien o estamos orando mal. La esencia de la oración es importante. La esencia de la oración es lo importante. En este mes hemos estado aprendiendo sobre diferentes héroes de la herencia afroamericana, y Martin Luther King dijo que él no quería que se juzgaran a sus hijos por el color de su piel, que él quería que sus hijos fueran juzgados por el contenido de su carácter. ¿Verdad? Entonces, el contenido de nuestra oración dice mucho. La esencia dice mucho. Entonces, de igual manera, debemos mirar ese contenido en nuestras oraciones. Y yo les voy a hablar sobre 3 tipos de oraciones. Y yo creo que todos hemos en algún momento de nuestras vidas usado esos 3 tipos de oración. La primera yo le puse oración pasiva. Oración pasiva. Y esta oración pasiva es como una meditación que uno hace. Uno en realidad no está pidiendo, uno como que está como que pensando y dándole gracias a Dios, y uno se acuerda de cosas, y esto a veces pasa en la cama y nosotros pensamos que estamos orando. A veces si su esposo, si su esposa son de esas personas que de que le muevan así se levantan, pues uno está despierto, pero uno no quiere interrumpir el sueño de la otra persona. Entonces a veces uno se queda en la cama orando, porque uno dice, bueno, para no interrumpirlo. Pero entonces lo que ocurre es que mientras yo estoy orando o meditando,
Hay momentos que yo ni me acuerdo lo que dije, porque yo no estoy totalmente despierta. Yo estoy en una forma tan pasiva y sin que no me quiero mover y esto, que cuando vengo a ver lo que estoy durmiendo. Y de momento me levanto y sigo diciendo, orando, la cala, y voloteo, y después otra vez. Entonces, esa oración no conviene, para nada. Obviamente, esa oración no conviene. A veces nosotros nos damos muchas explicaciones de por qué lo hacemos, porque la cama, porque está frío, porque las rodillas, todas las historias. Pero la realidad es que esa oración no es efectiva. ¿Cómo sabemos que no es efectiva? Porque cuando yo me levanto de ahí, yo no me acuerdo lo que dije. Si yo no me acuerdo lo que dije, mi cerebro no estaba alerta totalmente. Y si no estaba alerta totalmente, yo no oré nada. Yo dije 2 o 3 cositas de momento, pero a veces eso me ha pasado y yo oigo que estoy diciendo algo que cuando lo oigo ni entiendo qué fue lo que dije. Digo, ¿cómo? No entendí lo que dije. Y es porque uno no está consciente totalmente. La mejor forma de orar, obviamente, es nosotros bajarnos de la cama. Y aunque nos sentemos porque tengamos problemas de la rodilla, pero al yo haberme bajado de la cama y mi cuerpo moverse, mi cerebro está ahora de verdad conectado y de verdad despierta. Y me siento, me puedo sentar y puedo orar, pero ya me levanté. Porque si yo me quedo ahí, eso que medito, eso es muy pasivo y eso no funciona. Bueno, creo que todos hemos hecho esa oración que no nos conviene, ¿verdad? No es una oración con claridad. El segundo tipo de oración, en vez de ser la oración pasiva, es la oración activa. En esta oración activa, yo me voy a bajar de la cama o si estoy en la cama, me muevo. A veces yo lo que hago también es que si veo, porque mi esposo es de las personas que la usted es así y ya se levantó. Y a veces uno no lo quiere levantar, pero me muevo, cojo quizás la Biblia o quizás más o menos me siento en la cama o doblo los pies, que ya yo sé que yo estoy de verdad totalmente levantada. A veces lo que hago es que me salgo con calma y yo tengo un sillón al lado que entonces ahí me siento. Y ya uno sentado o arrodillado, ya uno se levantó totalmente. Y no es una oración en alta voz, es una oración donde uno mueve los labios, donde uno habla con Dios, pero uno está consciente de todo lo que está diciendo. Y uno presenta las peticiones. Y uno presenta las diferentes situaciones, uno adora, porque la oración debe de contener una adoración, debe de contener un agradecimiento y debe de contener una petición, pero esas 3 cosas deben de estar: la adoración, el agradecimiento y después una petición. A veces lo único que nosotros hacemos es pedir y ya. Y no reconocemos a Dios, no tenemos una adoración y no le damos gracias tampoco. A veces antes de nosotros pedir también es bueno que nosotros le digamos al Señor, nos acordemos de lo que Él ha hecho. Porque Satanás es muy eficaz en convencernos de que nada va a pasar, de que estamos perdiendo el tiempo y de que Dios no va a contestar la oración. Sin embargo, si nosotros nos acordamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y de cómo Él ha obrado antes, eso nos ayuda a tener fe de que puede ocurrir otra vez. Dios nos ha sacado a nosotros de muchísimas situaciones. Amén. Quizás hoy yo no puedo pagar mi renta, pero ¿cuántas veces Dios no me ha ayudado a hacerlo? Entonces, es bueno que yo me acuerde de las veces que yo no tenía y que Él me proveyó, para yo decirle a mi carne que duda y a Satanás que Dios lo ha hecho y Él lo va a hacer otra vez. Entonces, esa es como coger una evidencia y acordarme yo que Dios puede hacerlo otra vez. Entonces, es importante también utilizar esa estrategia cuando oramos. Esta segunda oración activa, nuevamente, es una oración individual y es una oración donde usted está hablando con Dios y está totalmente claro. Cuando nos levantamos de esta oración, no es como cuando nos levantamos de la oración pasiva, que uno no se acuerda qué fue lo que dijo, porque estaba medio dormido y medio que sé yo qué. Aquí no, aquí yo sé por lo que oré, yo sé lo que hablé con Dios. A veces lo que uno hace es decirle a Dios lo que le pasó. A veces uno le dice, Señor, mira esta situación, yo no sé qué hacer, ayúdame, mira, resuelve, haz algo, yo me siento así. A veces uno le explica a Dios cómo uno se siente, aunque Él lo sabe, pero Señor, me siento atada de pies a mano y yo no sé qué más hacer. Ayúdame, resuélveme aquí porque dime qué tengo que hacer. Y parece una queja, pero es como que uno se está desahogando con Dios, diciéndole todo, porque Él es nuestro Padre, Él es el único que nos puede ayudar.
Pero nuevamente, aunque es una oración activa, es una oración más calladamente. Y un ejemplo de una oración así es la oración de Ana. Es la oración de Ana. Entonces, antes de leer Hechos, vamos a leer en esta oración de Ana, en 1 Samuel 1, del 10 al 15. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Entonces aquí podemos ver que ella oraba en el templo y que ella oraba de forma tan bajita que, como movía los labios, cuando la vio Elí, él pensó que ella estaba borracha. Pero ella estaba consciente y alerta de lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que ella no estaba gritando ni estaba clamando. Ella estaba haciendo una oración poderosa, pero una oración activa, activamente orando, conscientemente orando. Importante que nosotros veamos el poder que tiene esta oración. Sigue siendo una oración privada porque ella estaba sola, aunque ella estaba Elí, pero ella estaba en privado. Pero porque a veces pensamos que la única oración poderosa es cuando la gente coge el micrófono y comienza a gritar, ¡wow, wow! Así como a veces los pastores que predican de esa manera, que ellos brincan, que ellos saltan, que ellos corren, esos son los pastores más poderosos. En realidad, cuando uno escucha el mensaje, es que uno sabe si es poderoso o no. Amén. Si el Espíritu Santo está orando, si esa palabra en realidad está transformando, si es una palabra que es una revelación de Dios. Pero porque usted brinque y grite, yo no entiendo nada. A veces uno oye, a veces no, y corre. Pero la gente entiende que poder es correr, que poder es brincar y que poder es gritar. Cuando poder es el cambio que hace el Espíritu Santo en nosotros y en la gente. Ese es el poder. La transformación de la gente. Cuando usted es un drogadicto que entra y oramos por él y comienza a venir todos los días, cada vez que hay un servicio, y poco a poco transforma su vida, el Espíritu Santo, de una manera que ya no está usando drogas, que ya se viste diferente, que ya habla diferente, que ya su enfoque es Dios y no la adicción. Ese es un milagro del Espíritu Santo y nadie corrió y nadie brincó. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia, la transformación del Espíritu Santo. No este tipo de show, porque es un show que no resuelve nada, ni una manipulación también. Aquí no estamos dando rosas rojas, ni arena de la Tierra Santa. Aquí le estamos dando la palabra. Cambie y crezca. Amén. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que hacía Jesús y le funcionó, ¿no? Amén. Y a eso estamos llamados nosotros como iglesia. Pues nuevamente, esta es la oración que es activa, donde la persona está conscientemente haciendo una oración y Dios la contesta. Vamos a ver ahora la oración de la iglesia primitiva y la situación en la que ellos estaban. Esta oración va a ser una oración unánime, no individual, ¿no? Y esto está en Hechos 4, de los versículos 23 al 26. La oración de los creyentes. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Mire qué hermoso aquí. Ellos están orando, clamando. Este es el último tipo de oración. Está nuevamente pasiva, activa y clamando. Esta oración es poderosa. Se puede hacer unánime y se puede hacer individual. Pero esta oración es donde usted tiene un closet y donde usted comienza a gritarle a Dios que le ayude. Esto es un 911.
Esta oración es 911. O sea, esto es de emergencia, yo necesito la ayuda de Dios. Y usted llora, y usted se tira, y usted clama, y usted pide. Pero nuevamente, no es calladito, como estaba Ana en voz baja, no. Esto es gritando y derramando su alma ante Dios. Esta es una oración poderosa también. Y en este caso, el pueblo judío está aquí, la iglesia primitiva, y ellos comienzan a clamar. Y ellos se unen unidos en una sola voz y adoran. En el versículo 24 ellos dicen: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos comienzan reconociendo quién es Dios, reconociendo su poder, reconociendo su creación. Nuevamente, nuestras oraciones tienen que incluir adoración, tienen que incluir a quién estamos orando, que es a Dios, y tienen que incluir quién Él es. No debemos de ser personas egoístas que nada más es: Señor, resuélveme esto, esto y esto. Y es como una lista a Santa Claus. Quiero una Barbie. ¿Con Ken y con el carro? Mañana es Valentine's Day y yo no quiero una Barbie con Ken y con el carro. Entonces, ¿verdad? No flores, llévenme a comer que mejor ya yo tengo 43 años. Eso era antes que uno pedía de qué florecita. No, deme comida, olvídese de eso. Olvídese eso. Uno aprende. Pues Dios no debe de ser así, pero a veces los cristianos hacemos eso. A veces vamos a Dios y yo digo: Señor, yo no sé ni cómo tú te sientes con las cosas que pasan en el mundo y como nosotros somos terribles. Nosotros vamos como a todas nuestras necesidades y ya. Y oramos cuando tenemos problemas. Cuando estamos bien, eso es, gracias Señor, cuántas bendiciones. Ni nos arrodillamos. Es más, ni la oración pasiva en la cama la hacemos. No hacemos nada de eso. Pero esta gente se unieron y reconocieron a Dios primero. Y luego en el 25 ellos comienzan a acordarse de lo que Dios hizo por David, que era lo que yo les decía. Porque ellos le van a pedir a Dios un milagro en los próximos versículos. Y primero ellos se acuerdan de que Dios hizo un milagro con David, su siervo. A veces es importante por nosotros mismos, porque Dios sabe lo que le ha hecho. Pero a veces nuestra mente, nuestra alma necesita escuchar: Dios me sacó a mí de una cosa como esta. Él ha hecho muchas cosas conmigo. Él no me trajo hasta aquí para que yo me destruyera. Él va a hacer más por mí. Entonces es importante nosotros acordar esa evidencia. Dios me ha sanado antes y Dios me va a volver a sanar. Amén. Dios me ha bendecido mi familia, me los ha sacado de situaciones y Él lo va a volver a hacer. Dios es fiel y tenemos que acordarle no a Él, sino a nuestra alma. Lo que Él ha hecho antes, que lo va a volver a hacer. Amén. Amén. Y el último versículo de aquí, en el 26, pues habla nuevamente de cómo se juntaron los enemigos en contra de David y cómo Dios les hizo justicia. Así que ellos continúan, adoran y luego se acuerdan de todas las bendiciones que Dios ha hecho en medio de las situaciones en el pasado. La oración de la iglesia fue en medio de una persecución. Y yo soy de pensar que uno no quiere pasar tribulaciones. Jamás. Porque duele muchísimo. Pero de verdad, si yo soy sincera, les voy a decir que cuando yo tengo tribulaciones es que yo más oro. Y la mejor oración sale de mí cuando yo estoy en problemas. Porque cuando no estamos en problemas, nosotros bendecimos a Dios, nosotros oramos, nosotros le pedimos, pero cuando hay situaciones difíciles, nuestra oración es muy diferente. Tiene una esencia distinta. Es pidiendo a Dios auxilio. Entonces nosotros alcanzamos un mayor nivel en Dios cuando pasamos tribulaciones. Y nos acercamos más a Él y vemos su gloria y crecemos más cuando estamos en tribulaciones. Por eso el ser humano tiene que ser tan probado constantemente para alcanzar algo mejor, para ser una mejor persona. Quizás uno diga, para tener mejor carácter, para yo mejorar mi carácter, Dios me tiene que probar. Porque no va a pasar de la noche a la mañana, va a pasar por medio de situaciones. Ese novio que tiene mi hija, por no decir esa novia que tiene mi hijo, por ahí es que Dios me va a enseñar a mí, para yo ni matarla a ella ni matarlo a él. Dios me va a ayudar a crecer. Él me va a transformar. Yo voy a aprender de todo: paciencia, amor, benevolencia, de todos los dones me lo va a sacar Dios a mí por medio de esa situación. Entonces, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es lo mismo, los frutos del Espíritu salen todos. Mire, es como que uno es una matica verde y con todas las pruebas se maduran, todos los frutos salen y uno se madura.
Así que si está pasando pruebas, pues agárrese de ahí, que es un proceso para que usted crezca y sea mejor. La segunda parte nos habla nuevamente de la situación de la iglesia primitiva. En Hechos 4, del 27 al 30, vamos a ver el contenido de la oración de ellos. ¿Qué ellos están pidiendo? Porque hasta ahora solamente hemos visto que adoran a Dios y que le acuerdan lo que él hizo con David. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Aquí vemos cuál era el problema que tenía la iglesia. Estaba Herodes y Pilato en contra de estas enseñanzas que tenía la iglesia primitiva. Entonces ellos se sienten ahora mismo amenazados totalmente como iglesia. Era una iglesia que estaba comenzando. Acuérdense que Jesús resucitó, se fue, quedaron los 11, buscaron al número 12, y que era Matías, y ahora los 12 comienzan a predicar el evangelio después de que reciben el Espíritu Santo, y la gente comienza a reunirse en las casas. Reunirse en las casas y a crecer, y a ver los milagros, y a ver las cosas hermosas, y la iglesia poquito a poquito a crecer, porque usualmente la iglesia saludable crece poco a poco. Eso de que de un día usted va a tener 1000 gente, olvídese eso no es saludable. Eso fue que trajeron, como dice el pastor, trajeron a alguien famoso, y todos los miembros de otras iglesias que estaban medio crudos, que no saben cuál es su ministerio, ni saben ser fieles a su iglesia, llegaron ahí y se decidieron quedarse en esa iglesia. Fueron a un concierto y les gustó y se quedaron. Y se llenó la iglesia. Pero si usted toca puerta poco a poco, la iglesia se va a llenar saludablemente. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia, pero ahora ven unas amenazas, porque Satanás no quiere que el evangelio crezca. Entonces comenzó a amenazar a estos líderes y quería destruir la iglesia primitiva que estaba cogiendo auge. ¿Qué pasa? Que ellos piden dos cosas preciosas. Ellos le piden a Dios que les dé denuedo. Denuedo es valor, que les dé valor para seguir predicando el evangelio, porque predicar el evangelio en ese momento era muy peligroso. Ellos podían perder la vida. Ellos estaban siendo amenazados de muerte, porque no es amenazados de que te voy a quitar algo, era amenazados de muerte. Al ser amenazados, ellos estaban en una situación delicada. Entonces ellos le piden a Dios que les dé valor, que les dé denuedo. Y luego, para hablar la palabra, obviamente, y luego les piden en el 30, les pide: mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Ellos le piden poder, sanidades, milagros. Y yo leía esto y decía: Señor, esta es una oración olvidada. Porque cuando nosotros, que yo me acuerde, hemos estado pidiendo que se hagan milagros, que se hagan sanidades, que se hagan como antes, que la gente llegue y se ha transformado. Eso no se ora casi, eso se debería de orar más. Oramos para que el Señor haga una sanidad de un hermano que está enfermo, pero ellos estaban orando para que el Espíritu Santo hiciera milagros en medio de ellos, que la gente llegara y fueran transformados espiritualmente, pero también sanados, que los cojos fueran liberados y que pudieran caminar, que los paralíticos se levantaran. Ellos estaban orando para que hubieran transformaciones increíbles, para que hubieran prodigios y milagros. Y esta es una oración que nosotros no debemos de olvidar. Nosotros debemos de orar para que el que entre, si tiene cáncer, sea sanado de cáncer. Si está paralítico, salga caminando. Poder. Esa es la oración que ellos estaban haciendo. Valor para poder seguir predicando el evangelio en medio de amenazas, y poder. Esas eran las dos cosas que ellos pedían. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 31 al 33. ¿Qué ocurre luego de ellos unirse en oración y rogar por estas cosas? Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Qué hermoso. Dice que cuando ellos terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló, se estremeció. Dios les dio una señal de que la oración que ustedes hicieron, yo la escuché y les voy a contestar. Y vemos luego que ellos continuaron predicando el evangelio, que la gente continuaba siendo transformada y que todas las cosas las tenían en común. Todo lo que ellos tenían lo compartían. Compartían la comida, compartían la vivienda, compartían todo. Entonces, era una iglesia que había una hermandad. Y es muy importante nosotros no olvidar esa hermandad. No olvidar la hermandad, no olvidar que Dios nos llamó para nosotros estar unidos como un solo hombre y ser hermanos. Por eso es que decimos hermano, hermana, porque se supone que eso es lo que seamos. Entonces, como hermanos, nos tiene que preocupar la situación de cada uno. Amén. Si usted ve que una persona necesita alguna ayuda y quizás usted es el único que se está dando cuenta y puede alertarnos a los demás, vamos a llevarle una compra, vamos a hacer algo por nuestros hermanos, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos todo en común. Amén. Y que sinceramente nos amemos y nos preocupemos por cada una de las necesidades. Dice aquí que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Nuevamente, el mensaje central era la resurrección de Jesús y cómo Él, al haber resucitado y ser Dios, también ellos iban a ser resucitados. El tema central era la salvación, era que Jesús es el único que les puede salvar. Muy importante, obviamente, también. Vamos a mirar en Mateo 16, 18, el poder de la iglesia. Y ese poder que tenían ellos es el mismo poder que tenemos nosotros como iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea que el infierno no podrá en contra de la iglesia. En este tiempo, esta iglesia estaba siendo amenazada porque Satanás quería destruir el grupo que estaba allí. En nuestro tiempo es igual. Satanás lo que quiere es destruir y usa muchas cosas. Le encanta usar chismes, le encanta usar engaños, mentiras entre los hermanos y la gente se va, este me hizo esto, este me hizo aquel, el pastor no me entiende, nadie me entiende y se divide la iglesia. Y todas esas son estrategias de Satanás para alejar a la gente porque no quiere que se salven. Para más nada. Usualmente cuando la gente se van así, no se van a ninguna iglesia. No se van a ninguna iglesia, se quedan en la casa y Satanás logra lo que él quiere, que es separar a la gente de la fuente. Porque cuando estamos aquí y el Espíritu Santo se continúa manifestando y revelando su palabra, nosotros crecemos. Y cada vez que venimos comemos el alimento espiritual y crecemos. Y eso es lo que Satanás no quiere. Por eso, por cualquier enredo, saca a la gente. Y siempre está buscando enredos, siempre está buscando chismes, siempre está buscando cómo, porque es el padre de mentira. Y nosotros no nos damos cuenta que es el padre de mentira. Y nos dejamos engatusar, nos dejamos involucrar, y pensamos que fue el hermano, que ella dijo esto, pero no, es Satanás. Detrás de todas esas cosas está el enemigo, porque quiere separar la iglesia, porque quiere que la gente se pierda. Entonces, oremos por la unidad de la iglesia. Oremos para que el Espíritu Santo siga haciendo la obra y los ojos sean abiertos y la gente no se deje engañar. Y podamos ver al enemigo en realidad, no a nuestro hermano, sino al enemigo que está detrás, que quiere hacer daño por medio de situaciones con nuestros hijos, por medio de situaciones en el trabajo y por medio de nosotros, de unos a otros, de nuestras debilidades, de diferentes flaquezas que tenemos. Nuevamente, la oración es la llave que abre la puerta de nuestra bendición. Ellos recibieron la bendición, lo que ellos esperaban. Esta iglesia lo recibió por medio de la oración. La oración es la puerta. Hay situaciones en su vida que nunca van a cambiar hasta que usted no se ponga a clamar.
Y como les dije, esa oración que nosotros hacemos pasiva en la cama, eso no resuelve. Hay que orar como oró Ana, hay que orar como oraron esta gente. Voceado. Búsquese un closet, búsquese un sitio. Tú me tienes que ayudar, Señor. Venga a la vigilia, que aquí gritamos todo y lloramos todo, porque necesitamos que Dios nos ayude. Esto no es por amor al arte, no es porque no queremos dormir, es porque necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Y preferimos dar esas horas de sueño para que Dios nos escuche y haga un milagro. Tenemos que sacrificarnos en oración. Esos tiempos donde orábamos de madrugada son tiempos que debemos de añorar. La oración más efectiva es la oración de madrugada. Hay personas que dicen, para mí es más fácil orar en la noche, cuando ya no tengo ninguna preocupación, y a ellos les funciona orar de noche, antes de acostarse. Pero si usted se da cuenta que usted es de las personas que se duermen y que termine la oración pasiva que hablamos al principio, suelte eso. Busque la mejor hora, donde su cuerpo esté más alerta. Porque usted necesita que su mente esté alerta, porque usted tiene que orar. Hay cosas que no se rompen si no es con oración. Y acuérdese, hay situaciones en su familia, hay situaciones en su vida, en su hogar, que nadie va a orar por esas situaciones. Usted es el único que puede orar. Usted es el único soldado. Nadie más va a orar. Y si su esposa no es creyente, si su esposo no es creyente, usted es el único que puede hacer algo. Y si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Si usted no ora por sus hijos y su esposo o su esposa o el padre no es creyente, ¿quién va a orar? Nosotros tenemos que entender la responsabilidad que tenemos espiritualmente. Porque hay personas en nuestras vidas que no pueden hacer ese trabajo de oración. Porque no son espirituales. Porque no entienden. Entonces, si yo soy el único soldado y yo me tiro a la dormidera, ¿a dónde va a llegar mi hogar? Solamente yo puedo hacer ese trabajo. Y no puede ser una oración pasiva, de entre que con un ojo abierto y uno cerrado. Tiene que ser algo en serio y perseverante. Es la única forma donde la iglesia puede vencer. Aquí lo vimos en la oración unánime. Utilice esta información que nosotros recibimos hoy, las partes de la oración, la adoración, el dar gracias, acción de gracias, la petición. Y acuérdese de esos tres tipos de oración. De esa oración pasiva, de esa oración activa y de esa oración de clamor, que puede ser unánime o individual, pero que la necesitamos. Y tratemos de orar siempre en esas dos categorías. Aunque sea calladito, pero alerta. O aunque sea abriendo mi corazón, pero alerta. Porque necesitamos la oración. Es la única forma de vencer las batallas que se nos enfrentan, que nosotros estamos enfrentando. Y en este tiempo, más. Porque en este tiempo el enemigo, pues la gente mayor dicen que el enemigo sabe, no por diablo, sino por viejo. Y definitivamente, mientras los años pasan, Satanás se inventa más cosas. Cuando nosotros estábamos a los 15 años en el Evangelio, no era lo mismo, las luchas no eran iguales que ahora. Satanás ya tiene wifi, ya tiene todo. Ya él está conectado, él tiene internet, él tiene de todo. Ahora las luchas son más grandes. Y nuestra oración tiene que ser más también para contrarrestar la lucha. Así que no nos cansemos de orar. Amén. Me faltan unos cuantos versículos que no quiero brincar. Vamos a leer en Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Este versículo nos habla, cuando dice que nos ayudemos unos a otros a llevar las cargas, habla de la oración. Habla de que nosotros tenemos que orar por los demás. Nuevamente, es importante que en nuestras oraciones nosotros las evaluemos y digamos, pero yo no me oro por mí. Yo tengo que orar por mis hermanos también. O sea, no es una cosa egoísta. Nuestra oración debe de contener partes donde nosotros presentemos los líderes de la iglesia, los líderes del país, las situaciones globales, mundiales. Ahora mismo hay muchos hermanos en la China, iglesias cristianas que están siendo perseguidas. Hay muchos evangelistas, misioneros que están siendo perseguidos. Israel está en situaciones bien difíciles. Entonces nosotros tenemos como iglesia que presentar también todas estas cosas. Todo no es nada más yo, mi situación, yo, porque nosotros no somos el mundo. Nuestra oración debe ser variada.
y contener esas cosas también. Y aquí dice que debemos de llevar las cargas de los otros. ¿Cuáles son las cargas? Usted sabe que hay luchas que tienen hermanos bien difíciles. Y es bueno nosotros tomar un poquito de tiempo en nuestra oración para decir, Señor, obra. Mira a la hija de esta hermana, mira lo que está pasando. Mira el hijo que no está haciendo bien. Mira, ore por esas situaciones también, que eso es de mucha importancia. Amén. Gracias por sintonizar esta programación. Espero que haya sido de bendición para ti y todos aquellos que te rodean. Amigo, si no has confesado a Jesucristo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te confieso en esta hora como mi Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste. Por eso te pido que me inscriba mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración en este día, busca una iglesia cercana donde puedas congregarte. De igual forma, te invito a estar con nosotros 5721 Dahlia Drive, 5721 Dahlia Drive, aquí en Orlando, Florida. Así que recibe muchas bendiciones.